La opinión pública toda del país ha estado también atenta a este juicio. Luego aquí es necesario hablar ante dos tribunales. El Tribunal de Apelación y el Tribunal del Pueblo. Comienzo por decir que considero con absoluta convicción culpable al acusado. Acerca de los móviles de su conducta, no se han podido conocer con entera exactitud si fueron móviles políticos, si fue movido por dinero o por otras razones. Minuciosa y exhaustivamente, el primer ministro, comandante Fidel Castro, analiza legal y políticamente el proceso contra el delator Marcos Rodríguez Alfonso. Mientras los revolucionarios se entregaban a la acción contra la tiranía, Marcos Rodríguez Alfonso delataba a la policía a 4 compañeros que caerían asesinados en Humboldt 7. La palabra de un delator confeso y comprobado, la palabra de un traidor, de un individuo cuya conducta es un libro de vergüenza, de inmoralidad, de simulación. La palabra de un sujeto de esa índole, de un delator, jamás puede enfrentarse a la palabra de un revolucionario, cualquiera que sea su nivel. El presidente doctor Osvaldo Dorticós Torrado presenta la cinta magnetofónica en la que el delator se retracta de las imputaciones hechas a la compañera Edith García Buchaca. Refiriéndose a ello, Fidel expresa: si somos hombres justos, si somos hombres honrados, si somos hombres de principio, si somos hombres objetivos, debemos exonerar enteramente de esa imputación a la compañera Edith García Buchaca. Hemos hecho una revolución más grande que nosotros mismos, más importante que nosotros mismos, y tenemos que estar a la altura de la revolución que hemos hecho, y que esos amagos de la ley de Saturno sean rechazados. ¿Y cuál es la ley de Saturno? Aquella ley clásica, o dicho clásico, o refrán clásico, que dice que la revolución, como Saturno, devora a sus propios hijos, que esta revolución no devore a sus propios hijos, que la ley de Saturno no imponga sus fueros, que las facciones no asomen por ninguna parte, porque esos son los amagos de la ley de Saturno. Escuchábamos algunos fragmentos del testimonio del entonces primer ministro Fidel Castro cuando en el juicio realizado a Marcos Rodríguez Alfonso ofrecía sus consideraciones y enérgicamente planteaba lo terrible de un hecho como el de Humboldt 7. Esto aconteció el 23 de marzo de 1964. Así volvemos al tema central de la emisión, en el que tenemos el criterio autorizado de Rosario Alfonso Parodi, investigadora del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo, miembro de la Cátedra de Pensamiento Antonio Gramsci y miembro del Grupo de Estudios de la Revolución Cubana fundado por Fernando Martínez Heredia. Parodi detalla en sus declaraciones acerca del temple de Fructuoso, Carbó, Machadito y Joe Westbrook, que prefirieron seguir la lucha en la clandestinidad habanera y no aceptaron las propuestas que recibieron de asilarse en embajadas o partir a la Sierra Maestra. Ellos consideraban que debían honrar y no defraudar la memoria de los caídos el 13 de marzo.
Fructuoso produjo o firmó una circular a los militantes donde se decía que el directorio no se asila, o sea, se le prohibía a la militancia activa de la organización que se asilara o saliera de Cuba porque tenían un compromiso, no solo con José Antonio Echeverría, el líder del directorio, sino con todos los mártires de la organización que habían tenido abundantes, tremendas pérdidas durante 5 años, no solo el 13 de marzo, sino mucho antes. Yo digo que es desde Rubén Batista, que es el primer mártir de la historia de la FEU, hasta Rubén Aldama, que es el primer revolucionario insurreccional completamente desaparecido, que fue ejecutado de manera atroz por Ventura Novo y por Rolando Maferrer, y es el primer mártir del directorio revolucionario. Ellos tenían un compromiso enorme con aquellos compañeros y de proseguir la lucha en La Habana. Hubo inclusive una carta de Fidel Castro a través de Javier Pasos, que era uno de los dirigentes más importantes de la clandestinidad en La Habana, del movimiento 26 de julio, de las brigadas, donde les invitaba a Fructuoso a subir a la sierra, pero Fructuoso, por José Antonio, por el compromiso contraído con su país y su concepto del lugar en el que debía estar, que era reestructurando la organización que ahora le correspondía dirigir, pues declinó esa invitación y otras más que le realizaron en ese periodo. Insisto en que tiene un mérito mayor esta determinación en un hombre de 23 años que está esperando un hijo en apenas 2 meses y que constantemente, no solo esta invitación sino otras, declina la posibilidad de salir de Cuba con un peligro y un riesgo de muerte constante todos los días desde el 13 de marzo hasta que efectivamente fueron asesinados el 20 de abril en Humboldt 7. Pero ¿cómo logran descifrar que el delator fue Marcos Rodríguez Alfonso? La investigadora Rosario Alfonso Parodi tuvo a bien explicarle a nuestra colega Georgina Guiar y aquí lo compartimos. El directorio desarrolló inmediatamente una investigación para determinar cómo se había producido el crimen de Humboldt 7. Inmediatamente el directorio encabezado esta investigación por el comandante Guillermo Jiménez, en el mismo año 57, un colaborador del directorio revolucionario llamado Silvio de Armas, que había estado vinculado a la policía de Prío, pero que trabajaba en una piquera en la cual acudían constantemente policías de las diferentes estaciones, incluidos los policías de la 5ª estación de Ventura, recibió una información de Carratalá, que había participado directamente en el crimen de Humboldt 7, en la ejecución de Fructuoso, específicamente en ese pasillo. Recibió la información este colaborador del directorio que el Humboldt 7 había sido resultado de una delación que se había producido en una casa para estos menesteres que usaba Ventura Novo. Inclusive le describió a este colaborador del directorio desde el año 57 las características físicas del joven que había, o sea, que era un hombre joven, que parecía estudiante porque portaba unos libros debajo del brazo, que utilizaba gafas de ver. Y como te decía, el lapso de tiempo entre que se produjo, entre que ellos llegaron aquella madrugada y la tarde en que fueron descubiertos, solo restringía a las personas que habían estado en esas horas en el apartamento la posibilidad de pasar la información sobre aquella casa, y se limitaba a las dos personas que ellos se habían encontrado allí, que era uno, el dueño de la casa, y otro, Marcos Rodríguez. Julio García Olivera había salido de Humboldt 7 y se había llevado en su automóvil aquella madrugada a Marcos Rodríguez y al dueño de la casa, Eugenio Pérez Couley. Este individuo, Pérez Couley, había dormido en el mismo lugar que Julio García Olivera y ellos habían dejado a Marcos Rodríguez, por tanto no se podía seguir la pista de las horas siguientes del recorrido de Marcos Rodríguez, lo cual agravaba la sospecha sobre él. Pero el más importante indicio que se produjo para tener el criterio o casi la seguridad que asociaba a la responsabilidad de Marcos Rodríguez, irónicamente lo facilitó el propio Ventura, porque el 20 de abril, Tiempo en Cuba, que era el periódico de Manferrer, que tenía un vínculo con las informaciones policiales diarias, informa que de Humboldt 7 se han escapado 2 personas. Una de ellas no se sabe el nombre, y la otra se llama Marcos Rodríguez Alfonso. Las 2 personas que se escapan a lo lejos, que ellos ven a lo lejos irse. Marcos Rodríguez era un individuo que no tenía ficha policial, no era una persona conocida, no estaba vinculado a la insurrección, no podían identificarlos los esbirros por su nombre y apellido. Y haciéndole un intento de cobertura al delator, diciendo que se había escapado del lugar, en cierto modo lo condenaban porque indicaba que la dictadura tenía dentro de sus datos y su conocimiento que este individuo se llamaba así,
¿Cómo es posible que la prensa supiera el 20 de abril el nombre de Marcos Rodríguez? Esos fueron dos indicios que condujeron a que se siguiera investigando por parte del directorio de manera insistente y que en el año 59, en los primeros días, en la cabaña, a los esbirros de Ventura que habían quedado, que no habían podido salir del país, que eran Caro, Mirabal y Alfaro, tres de los principales participantes, de los que habían disparado en Humboldt 7, la viuda de Fructuoso Rodríguez hizo un acopio de valor, una mujer extraordinaria, y fue a confrontar cara a cara a los asesinos de su esposo para preguntarles cómo se había producido la delación y encontrar al responsable. Allí uno de ellos los tres corroboraron que había sido una delación. Uno de ellos describió dónde había sido, qué había pasado, describió físicamente al delator, y el otro, ella les mostró una serie de fotografías con los rostros de diferentes personas y identificó directamente a Marcos Rodríguez por su imagen, por su fisonomía. Eso condujo a que ellos trataran de que se apresara a Marcos Rodríguez. Inmediatamente se le apresó por un tiempo, pero luego fue liberado y salió del país a una beca en Checoslovaquia, una beca de estudios en Checoslovaquia. Marcos Rodríguez ya para ese momento, desde el año 58, era militante del Partido Socialista Popular, había sido promovido como militante del Partido Socialista Popular en México y estaba vinculado específicamente a Joaquín Ordóñez y a Edith García Buchaca, que lo habían apoyado, protegido, prohijado en México, y después también Joaquín Ordóñez había ayudado a que él consiguiera esta beca en Checoslovaquia, por la cual salió del país. El directorio se dirigió con todas estas informaciones inmediatamente al Partido Socialista Popular, específicamente al comandante Joaquín Ordóñez, que es uno de los dirigentes principales de aquella organización, para indicarles que era necesario que se hiciera un juicio, que se organizara una investigación exhaustiva relacionada con este delator, presunto delator, pero que el directorio consideraba que era, sospechaba con fuertes evidencias, aunque fueran circunstanciales, de que era el responsable de Humboldt 7, y así todo no se produjo ningún esclarecimiento y el delator salió de Cuba a aquella beca y después ocupó responsabilidades importantes dentro de la embajada cubana en Checoslovaquia, hasta que regresó al país porque la inteligencia checa descubrió que había iniciado vínculos con la Central de Inteligencia Norteamericana. Nosotros seguimos escudriñando acerca de este tema, y es que a partir de la apelación del delator confeso por la sentencia de pena de muerte por fusilamiento que se había dictaminado, se efectúa un juicio ante el Tribunal Supremo. Juicio transmitido por la radio y la televisión cubanas y del que ya escuchamos algunos fragmentos para dar paso a este segundo momento del tema. Sin embargo, ¿por qué se transmite este proceso? ¿Qué connotación tuvo este evento para nuestra nación? Escuchemos la respuesta. El caso de la delación de Humboldt 7, el juicio, se produjo una primera vista testifical en La Habana donde se condenaba a primera instancia a la pena capital al delator de Humboldt 7, y en la que participaron en esta primera vista dirigentes del directorio, comandantes del directorio, específicamente Raúl Díaz Argüelles y el comandante Guillermo Jiménez. En dicha vista se trató de significar que las motivaciones del delator habían sido meramente personales, y se soslayaba las responsabilidades alrededor de que el delator hubiera podido evadir durante tanto tiempo la justicia revolucionaria. Los representantes del directorio se pusieron de pie y pidieron y solicitaron que, como mismo había dicho el delator, que sus motivaciones habían tenido carácter político, pues que también se desbrozara estos temas, se incluyera dentro de la vista testifical una explicación sobre cómo y las responsabilidades sobre cómo el delator de Humboldt 7 pudo evadir durante tanto tiempo la justicia. Esto condujo a que el comandante Faure Chomón apoyara a sus compañeros y al día siguiente fuera también al juicio, a la vista testifical, y llevara una carta que había recibido de manera misteriosa, había recibido una carta dirigida a Joaquín Ordóñez que había escrito el delator de Humboldt 7 desde la cárcel de La Cabaña, en la cual realizaba acusaciones severas, recriminaciones al propio Joaquín Ordóñez, que había sido su protector durante todos esos años, y que había llegado a manos del directorio como un acto de reivindicación para que el directorio supiera, de alguna forma había llegado al directorio para que supiera que esto había acontecido. Faure llevó esta carta al juicio y la presentó como una evidencia más de las complejidades alrededor de que esto no era solo un juicio relacionado con un delator que
que delata por razones personales o por odios mezquinos, sino que había un trasfondo político que también había que dilucidar. Como esto generó una gran conmoción y en las calles de La Habana se repetía de boca en boca lo que había sucedido, Fidel Castro, el primer ministro en aquel momento, determinó que en aras de la transparencia, que era lo que contribuía al progreso de la revolución, la transparencia, se televisara y se radiara en vivo este juicio a todo el país. Un juicio donde comparecieron las principales figuras de la revolución, donde se ventilaron los problemas de la unidad, que la unidad no era en realidad monolítica, sino que tenía fisuras, y esas fisuras había que escucharlas, entenderlas, mirarlas y visitarlas, no ocultarlas, y que era muy necesario, por tanto, que se compareciera, que las comparecencias de ese día fueran vistas por toda Cuba. Allí el delator ratificó su motivación política, ratificó su militancia en el Partido Socialista Popular, ratificó el apoyo de Joaquín Ordoqui durante todos esos años a Marcos Rodríguez, y además ratificó como un elemento inculpatorio más dentro de su declaración testifical todos los detalles y características del apartamento de Carlos III donde produjo la delación, porque se ha querido establecer o poner en duda la responsabilidad de Marcos Rodríguez sobre este crimen. Se han hecho muchos intentos, pero Marcos Rodríguez es sin duda el responsable de la delación de Humboldt 7. Y en esa vista testifical y en otras donde hay diferentes interrogatorios, él precisa detalles de una casa que solo Ventura Novo utilizaba para los delatores y para ejercicios de esta índole, que evidencian que sí, efectivamente estuvo allí, además de todos los elementos que lo señalan como responsable de aquel terrible crimen que él reconoce que llevó a Ventura Novo porque era el más verdugo. Alfonso Parodi, nuestra investigadora, también responde dos preguntas que mucho tienen que ver con la actualidad. ¿Por qué volver en el año 2025 a un hecho acontecido hace 68 años? Y la segunda, ¿por qué es necesario estudiarlo y conocer cada detalle de lo sucedido? Veamos. Sí, yo creo que los sucesos de Humboldt 7 son importantísimos por las 4 vidas que se perdieron aquel día para Cuba, los 4 jóvenes que murieron aquel día. Yo siempre digo que los mártires de Humboldt 7 han muerto 2 veces, la muerte física aquella tarde terrible y después en sus posteridades individuales, porque han sido limitados, restringidos a la anécdota terrible, truculenta, horrenda del crimen y del criminal. A veces conocemos más del delator de Humboldt 7 que sobre los 4 extraordinarios jóvenes que cayeron aquella tarde en La Habana. Yo misma hice un documental hace algunos años dedicado en completo a la reconstrucción testimonial del caso de Humboldt 7, el caso de la delación. Y reconocí en cada uno de mis entrevistados y de los contactos que hacía un cierto hasta incluso desconocimiento de la vida de aquellos héroes que habían caído ahí, que solo eran como el punto de inicio del acto criminal. Y lo importante en aquel día, lo terrible, lo verdaderamente trágico, es que murió Fructuoso, es que murió Juan Pedro, en que murió Machado y en que murió Olloé. Yo trabajo en una cátedra de pensamiento Antonio Gramsci, donde estudié y aprendí con un gran maestro que fue el fundador de esa cátedra, el fundador del grupo de estudios de la Revolución Cubana, donde desarrollo una biografía sobre Fructuoso Rodríguez, que es Fernando Martínez Heredia. Fernando hizo un número, dedicó un número de la revista Pensamiento Crítico que dirigía a la Revolución del 30, en la que decía: solamente un país es verdaderamente liberado, solamente tenemos una revolución liberada cuando liberamos nuestra historia, cuando reconocemos nuestra historia en sus profundidades. Por eso, desde esa misma cátedra, desde ese espacio, yo estoy escribiendo una biografía que se centra en la vida del directorio de Fructuoso, de aquellos jóvenes, en su desarrollo, cómo jóvenes de 22 y 23 años llegan a Humboldt 7, llegan a esos 38 días de compromiso absoluto frente a la muerte, cómo se desarrolló su mundo ideológico, cómo se formaron políticamente, cómo reconocieron su papel en la historia, cómo vivían con experiencia histórica. Todo eso es lo más importante de este suceso. Reconocer a aquellos muchachos que no sean más un edificio, un hospital, una tarja, sino que sean vidas reales,
y esas vidas tienen mucho que enseñarnos a la Cuba de hoy y tienen mucho que enseñarle a las nuevas generaciones por sus extraordinarias experiencias individuales, la de cada uno de estos 4 mártires. ¿Qué aprender entonces de esta dolorosa página de nuestra historia? La investigadora pues nos comenta. Podemos aprender que, y también, o sea, del caso de Humboldt y del caso de la delación y del juicio a Humboldt 7, que es muy importante regresar a la historia en sus complejidades, profundizar y reconocer que no existen verdades unívocas, que no existen verdades unidimensionales, que la revolución no se construyó dentro de un camino de rosas, que está llenísima de conflictos, de zonas conflictuales, que las organizaciones revolucionarias no creían lo mismo, no tenían la misma perspectiva sobre el futuro de Cuba, no comprendían la lucha de la misma manera. Todo eso enriquece nuestra comprensión de nuestra historia, la comprensión de nuestra identidad y la comprensión del país que tenemos también, que tiene que estar siempre sujeto y siempre mirarse desde la diversidad y la complejidad, no como con verdades unidimensionales. Indiscutiblemente, a lo largo de la historia, los delatores han existido siempre. Sin embargo, cuando se menciona Humboldt 7, los cubanos se estremecen por lo cruel del hecho y por lo perjudicial de esa acción inaudita de un hombre que por años ocultó y trató de hacer creer que no era responsable de lo sucedido. Con estas conclusiones vamos terminando este tercer tiempo del tema central, en el que contamos con Rosario Alfonso Parodi, investigadora del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo. Muy agradecidas por sus comentarios.